Bueno, tengan todos buenas tardes. El tema que vamos a tratar el día de ahora es el de armadura. Equilibrio en tres dimensiones es opcional, así que dependiendo de su disposición a aprender, vamos a resolver un problema de equilibrio en tres dimensiones. Es opcional. Ahorita vamos a resolver ejercicios sobre armadura, así que otra vez les agradezco por estar en el refuerzo y como ya la reunión se está grabando, les pido que escriban presentes ahí en el chat, por favor. Bueno, sí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema para verlo. Bueno, el primer problema que vamos a resolver es el problema resuelto 6.1 de mecánica vectorial para ingenieros estática. Es del autor Bir con otro, la novena edición. Digo resolver, pero lo que vamos a hacer es ver cómo lo resolvieron en el libro. ¿Qué nos dice este primer problema? Nos dice que con el método de nodo determina la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Bueno, ¿cuál es el método de nodo y cuál es cada uno de los elementos de la armadura? El método de nodo consiste en tomar un nodo, valga la redundancia, de esta armadura. ¿Qué son los nodos? Los nodos son estos puntos: A, B, C, D, E. Son como uniones de los elementos. Estos son los elementos. Esos son los elementos. Los elementos son como los componentes de toda la armadura, que se unen en los nodos. Bueno, para solucionar este problema, primero tenemos que encontrar las reacciones. Como pueden ver acá, esto es un pasador y esto es un rodillo. Ya habíamos tratado de que el rodillo no restringe el movimiento horizontal, solo genera una fuerza normal a la superficie. Que en este caso, como esta superficie es horizontal, la fuerza que va a ejercer va a ser de esta manera. Así. Esa va a ser la reacción. Este es un pasador. El pasador generaba dos reacciones, una horizontal y una vertical. Bueno, entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura, nosotros tenemos que detallarle las fuerzas que actúan y también las incógnitas. En este caso serían tres incógnitas: CY, CX y E. A esta la llamaron E porque ya se sabe que es vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, de equilibrio en dos dimensiones, nosotros habíamos aprendido que un, un cuerpo rígido que tenga tres incógnitas, nosotros las podemos encontrar, esas tres incógnitas, con tres ecuaciones de equilibrio. Nuestra primera ecuación de equilibrio, ¿cuál va a ser?
Nuestra primera ecuación de equilibrio va a ser la sumatoria de momentos en el punto C. Esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque está en equilibrio. Entonces, aquí estamos en el punto C. Estamos en el punto C. 2000 libras es la fuerza por el brazo de palanca. 12 más 2 es 24, ¿verdad? Entonces, como va en este sentido, el sentido contrario a las manecillas del reloj, eso todo es positivo, ¿verdad? Más 1000 libras por 2 de pie, también van al mismo sentido, entonces es positivo. Ojo aquí, menos E, que es la fuerza por su brazo de palanca, 6 pies. Vaya, ¿qué otra fuerza tenemos que genere momento? Ninguna, ¿verdad? Porque estas están pasando por el punto C, entonces no tienen brazo de palanca. Hasta ahí, entonces esto más menos esto tiene que ser igual a 0. Por lo mismo que está en equilibrio. Bueno, realizamos esta operación. Esto es un número. Menos E por 6 es negativo. Lo pasamos al otro lado. Quedaría un número igualado a E sobre 6. Mejor lo vamos a resolver. Vaya. 2000 por 24. 4800 va. Más 1000 por 12 son 12000. De 10800 entre 6. Espérame que me equivoqué en algo aquí. 2000, perdón. Por 24. 48.000. Ahí está, 48.000. 1000 por 12. 12.000 va. 48.000 más 12.000. 60.000 sobre 6. 10.000. Ahí está. Esta es nuestra primera incógnita. Ya encontramos nuestra primera incógnita. Pero nos dio un valor positivo. Entonces quiere decir que la dirección de esta incógnita va en el sentido que nosotros la establecimos inicialmente. Ahora, nuestra siguiente ecuación de equilibrio, en este caso es sumatoria de fuerzas en X. Como aparte de esta incógnita no tenemos ninguna otra fuerza horizontal, esta incógnita es igual a 0. Ya encontramos nuestra segunda incógnita. De sumatoria de momentos en C surgió E, ¿verdad? Que era 10.000 libras, iba hacia arriba. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. De ahí surgió que Cx es igual a 0. ¿Qué nos queda? Nos queda encontrarse Y. Para encontrarse Y utilizamos sumatoria de fuerzas en Y. Esto que tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque está en equilibrio. Bien. 2000 menos 2000 menos 1000 más 10.000. ¿Esto qué es igual? Vale. Menos 2000
menos 1000, más 10.000, 7000. Positivo, ¿verdad? Esto de acá es positivo. Y como CY, el sentido que hemos asumido es hacia arriba, al pasarlo al otro lado, CY va a dar menos 7000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que CY no va en el sentido que nosotros le hemos supuesto. CY va hacia abajo. Bueno, ahí le escribimos la magnitud, la dirección y el sentido. Ya encontramos todas las reacciones. Eso era el primer paso para resolver una armadura, encontrar todas las reacciones. Ya vamos a ver para qué encontramos las reacciones. Ahora, nosotros, en el caso de los nodos, ojo con esto, es un tip. En el caso de los nodos, cuando ustedes tomen un nodo, tengan en cuenta que ese nodo tiene que tener solo dos incógnitas. ¿Por qué solo dos incógnitas? Porque un nodo solo podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Vaya, en este caso, se decide hacer tomar el nodo A. Se analiza el nodo A. Aquí se establece como un diagrama del nodo A, pero cuando ustedes resuelvan ejercicios de este tipo, para representar el nodo A lo van a hacer de esta manera, miren. Vale. Así. Ese es nuestro nodo A. Como podemos ver aquí, en el nodo A tenemos una fuerza que va desde A a B. Entonces esa fuerza, ¿cómo la vamos a llamar? FAB. Se lo voy a hacer en azul para que se distinga. No, mejor este color para que resalte. Ahora, aquí va esta fuerza. Va desde A hasta B. F, A, B. Ahora tenemos esto de acá, que también lo vamos a hacer como que si fuera una tensión. Es decir, saliendo desde el nodo A. Y esta fuerza se llama FAD. Esta es nuestra fuerza FAD. Vaya. Ajá, aparte de estas dos que son nuestras incógnitas, tenemos una fuerza externa que en este caso vale 2000 libras y va hacia abajo. Vaya, pueden escribirla acá, pueden dibujarla, perdón, pueden dibujarla acá arriba o también pueden hacerla acá, da igual. Como ustedes saben que la fuerza tiene líneas de acciones, perdón. Entonces esto, ¿cuánto vale? Vale 2000 libras.
2000 libras. Ahí está. Luego, aquí le pueden dibujar el ángulo o pueden utilizar esto, tal como están haciendo acá. ¿De dónde surge este 4, este 3 y el 5? De los siguientes, miren. Aquí tenemos 8. Verticalmente tenemos 8. Aquí. De acá hasta acá hay 6. Aquí está la cota. Entonces, pueden hacer lo siguiente. 8, 6. Y esto de aquí, que es la hipotenusa de este triangulito, es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿va? ¿Cuánto es eso? Esto vale 10. Vaya, ahí está. 6, 8 y 10. Mitad de 6, 3, ¿verdad? Mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5. Vaya, de ahí surge 3, 4, 5. 3 horizontal, 4 vertical y 5 que es la hipotenusa. Se trabaja con la geometría. Bueno, entonces, con esto se puede hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero en este caso decidieron utilizar esto, que es como proporciones. ¿Cómo que proporciones? Bueno, miren lo que hicieron acá. Dibujaron un triángulo de fuerza, punta con cola. A la fuerza vertical le unieron la horizontal. Luego, a la horizontal le unieron la fuerza inclinada. Y esta es la proporción que se mantiene, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Sería vertical sobre vertical es igual a horizontal sobre horizontal igual a inclinado sobre inclinado. Triángulos semejantes. Triángulos semejantes. Bueno, ahorita se los estoy enseñando así, pero ya vamos a ver cómo se determina con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Esta es una forma alternativa. Si ustedes no quieren resolverlo así, no lo resuelvan y no hay problema. Entonces sería 2000 sobre 4 igual a FAB sobre 3 igual a FAD sobre 5. Si nosotros tomamos aquí en pareja esto igual a esto, de aquí que surge FAB. FB es igual a 3 cuartos de 2000 libras. 3 cuartos de 2000 libras es 1500 libras. Ahora, tomamos esto de acá y tomamos esto de acá. FAD a que es igual a 5 cuartos de 2000 libras. Entonces eso es 2500 libras. Vale. ¿Y esta T y esta D qué significan? Bueno, significan tensión y compresión.
tensión y compresión. ¿Cómo distinguimos cuándo es tensión y cuándo es compresión? Miren, si nosotros tenemos un elemento, aquí se los voy a dibujar. Si nosotros tenemos un elemento de esta manera, vale. Si nosotros tenemos un elemento, llámese barra o como le quieran denominar, y en ese elemento están actuando fuerzas de la siguiente manera, en este elemento están actuando barras de esta manera, así, y en este elemento así. ¿Esto qué es? Esto es tensión y esto es compresión. Tensión, compresión. Vale. FAB 1500 libras. 1500 libras. FAB. ¿Cómo estaba FAB aquí? Desde el punto A hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está haciendo al punto A? Lo está como jalando, por decirlo así. Por lo tanto, FAB es una fuerza de tensión. ¿Cómo lo colocaron FAD aquí? Si se fijan, va hacia allá, hacia allá. Aquí esta flechita, después de haber hecho sumatoria de fuerzas en X y en Y, ahí obtendríamos la respuesta y el sentido iría así. Va entrando al nodo A, entonces está en compresión. Nosotros, cuando tomemos un nodo y hagamos el análisis en ese nodo, de preferencia nuestras incógnitas las vamos a poner saliendo de ese nodo, como que si estuvieran en tensión, solo para convención de signos, por decirlo así. Y si alguna fuerza nos da negativo, simplemente solo le invertimos el sentido. Vale. Hicimos el nodo A. Ya tenemos el nodo A. Vamos a ver la armadura. Esta es nuestra armadura. Permítanme, quiero hacer algo. Bueno, esta es nuestra armadura. Ya trabajamos sobre el nodo A, ¿verdad? De este nodo A encontramos la fuerza de este elemento y la fuerza de este elemento. Vaya, si nosotros decidiéramos tomar el nodo B, ¿cuántas incógnitas tendríamos aquí? Aquí tendríamos esta incógnita, tendríamos esta incógnita y tendríamos esta incógnita. Solo hemos encontrado estas dos. ¿Cuántas incógnitas tendríamos? Tres incógnitas. ¿Podemos o no podemos hacer el análisis en este nodo? No podemos. Aún no podemos. Entonces, vamos a hacer el análisis en el nodo B. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta incógnita
y esta incógnita. Esta ya la conocemos de este análisis del nodo A. Análisis del nodo D. F, en este caso, aquí se llama FDA. ¿Por qué? DA, acción y reacción, ¿verdad? Si antes se llamaba FAD, aquí tendría que llamarse FDA. FDA, miren el sentido en que se dibujaba antes, entrando a A. Aquí también se tienen que dibujar entrando a D. ¿Por qué? Porque es compresión, ¿ya? Esta sí la podemos dibujar así entrando porque es compresión. Esta lo podríamos dibujar como que si va saliendo, si este fuera el diagrama que nosotros hagamos. Aquí, otra vez deciden utilizar el triángulo de fuerza. FDB lo colocaron acá. La cola la colocaron justo con la punta de las 2500 libras. Estas eran nuestras únicas incógnitas, esta y esta. Como son nuestras únicas incógnitas, y como solo tenemos tres fuerzas, se puede hacer triángulo de fuerza. Ahorita se puede hacer eso. Con más incógnitas no se puede. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que esto es simétrico, ¿verdad? Esto es simétrico. Entonces en el nodo D, que es ese, nosotros podemos hacer lo siguiente, así ven. Acá, acá y así. Fue justo lo que hicieron acá abajo. Miren. Bueno, aquí nos dice que esta fuerza ya se determinó en el paso anterior. Solo nos queda estas otras dos incógnitas. De nuevo se utiliza un triángulo de fuerza para determinar las fuerzas desconocidas de los elementos DB y DE. ¿Qué podemos ver aquí? Que así a simple vista, este triángulo tiene como simetría, así va, simetría vertical. Entonces esta magnitud, miren, 5, 5. Entonces directamente podemos decir que FDB es igual a FDA. Tensión, porque va saliendo de el nodo. Ahora, FDE es igual a 2 veces 3 quintos de FDA. ¿Cómo así? Miren, FDA aquí sería 3 quintos de FDA, ¿verdad? Esta horizontal. Pero aquí otra vez tenemos otros 3 quintos de FDA. ¿Cuánto vale aquí? 2 quintos. Perdón. 2 veces 3 quintos. Otra vez. FDA lo vamos a encontrar la componente horizontal. Sería 3 quintos de FDA. De aquí hasta acá, ¿verdad? 3 quintos de FDA.
Pero de aquí hasta acá hay otros 3/5 de FDA. Entonces sería 2 veces 3/5 de FDA, que es justo lo que vale esto. Bueno, aquí más es lo que nos complicamos haciendo este triángulo de fuerza, pero ya vamos a pasar a los siguientes ejercicios donde haces sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. F de B, tensión. F de B, tensión. Aquí está saliendo del nodo D y F de E está entrando. Vale, vamos a ver algo. Miren, si hiciéramos sumatoria de fuerzas en X, así para que lo vean, si hiciéramos sumatoria de fuerzas en X, aquí que tenemos esta fuerza contrarrestando el efecto de estas otras dos, horizontal, ¿verdad? Y aquí esta fuerza, que es nuestra única incógnita que tiene componente vertical, contrarrestaría el efecto de esta. Si esto tiene una componente que va bajando, esto de aquí debería de ir entonces hacia arriba. Por eso es que le establecieron este sentido aquí en el triángulo de fuerza. Vale. Ahora sí, ya vimos cómo se utilizan el triángulo de fuerza para analizar nodos. La limitante que tiene esta forma de resolver nodos es que si uno se confunde en el triángulo de fuerza, toda la armadura va a estar mala. Si nosotros encontramos una incógnita y la incógnita tiene un sentido contrario, toda la armadura va a estar mala. Por eso mejor no les recomiendo que utilicen el triángulo de fuerza. Ahora, vamos a ver. Regresemos al elemento. De este análisis, vaya, de este análisis encontramos que este elemento estaba en tensión, ¿verdad? F a B en tensión. Se le puede hacer unos dibujitos así. En tensión, F a D en compresión, así, compresión. Vaya, no lo voy a confundir mejor. Quedémonos en que encontramos esta incógnita del análisis del nodo A, encontramos esta incógnita, encontramos esta otra incógnita, del análisis del nodo D encontramos esta incógnita, encontramos esta otra incógnita. Ahora, aquí tenemos dos opciones, ¿ya? ¿Por qué tenemos dos opciones? Porque aquí tenemos estas dos que son incógnitas. Si nosotros hiciéramos el análisis en el nodo B, tenemos estas dos que son incógnitas si nosotros hiciéramos el análisis en el nodo B. Entonces da igual por cuál camino ir. Vamos a ver cómo lo hicieron acá. Tomaron el nodo B. Ese es el nodo B. Vale.
Vaya, qué fea me queda esta. Vaya, ahí tenemos nuestros ejes. Mire, les voy a leer lo que dice. Como en este nodo actúan más de tres fuerzas, se determinan dos fuerzas desconocidas, que en este caso es FBC y FBE. Resolviendo las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. De manera arbitraria se supone que ambas fuerzas desconocidas actúan hacia afuera del nodo, es decir, como que si estuvieran en tensión. Esto es que los elementos están en tensión. El valor positivo obtenido para FBC indica que la suposición hecha fue correcta. Por tanto, el elemento BC está en tensión. El valor negativo de FBE indica que la suposición hecha fue incorrecta. Por tanto, el elemento BE está en compresión. Lo que ya les decía. Bueno, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Qué tenemos acá? Primero tenemos esta, menos 1000 libras, menos 4 quintos por 2500, menos 4 quintos de FBE. Ya no tenemos ninguna otra fuerza que tenga componentes verticales, entonces esto es igual a cero. Al efectuar nosotros este despeje, obtenemos que FBE vale menos 3750 libras. Negativo. Ajá. Y si es negativo, el sentido de que nosotros habíamos supuesto es erróneo, ¿verdad? Entonces esto no es en tensión, sino que es en compresión. Bueno, sumatoria de fuerzas en X ahora. ¿Qué tenemos? Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver ahora? FBC menos 1500 libras menos 3 quintos de 2500 libras menos 3 quintos de 3750. Vale, ¿por qué menos? Porque nosotros, después de haber encontrado una incógnita, aquí nosotros le hacemos la corrección. Esto ya no va hacia allá, sino que va hacia acá. Y si va hacia allá, la componente horizontal que tendría es negativa, ¿verdad? Menos 3 quintos de 3750. Ahí está. Si nosotros despejamos FBC, obtenemos que vale 5250 libras. Positivo, entonces está en tensión. Está correcto como nosotros lo habíamos supuesto. Bueno, es aconsejable que nosotros resolvamos estas incógnitas con el sentido que hemos supuesto y al hacer el siguiente nodo hagamos esa corrección para que no se vayan a confundir, porque hay una forma de resolver esto que es igualando aquí las incógnitas. Aquí lo que hicieron fue este valor sustituirlo acá. Ahora, eh, encontramos estas dos.
Si se fijan, para el caso del nodo E, esta incógnita ya la conocemos por este análisis. Esta incógnita ya la conocemos por este análisis. Solo nos queda una incógnita, ¿verdad? Esta reacción de aquí ya la conocemos por el equilibrio general. Al haber tomado la armadura completa. Bueno, tenemos esto y tenemos esto también. Al hacer el análisis en este nodo ya queda resuelto el problema. Se conocerían todas las fuerzas en los elementos. Bueno, entonces hacemos el diagrama del nodo E. FBE era 3.750 libras en compresión. ¿Cómo estaría en este nodo? Entrando, ¿verdad? Porque es compresión. Esta también entrando porque es compresión. Esta entrando porque el sentido así es. Y va hacia arriba esta reacción. Bueno, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Una incógnita, entonces solo es necesario hacer una sumatoria de fuerzas, que en este caso es horizontal. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. 3/5 de Fs permítanme. Bueno, seguimos. 3/5 de Fs para hacerla horizontal, ¿verdad? Más 3.000 libras, más 3/5 de 3.750 libras. ¿Esto que va a ser igual? A 0. Despejamos Fs. Aquí nos da un dato negativo, entonces esto no está en el sentido que nosotros le supusimos, sino entrando al nodo. 8.750 libras en compresión. Bye. Ya encontramos la fuerza en todos los elementos de la armadura. Tenemos todas las fuerzas. Bye. ¿Qué podemos hacer ahora? Si toda la armadura está en equilibrio, todos los nodos van a estar en equilibrio, ¿verdad? Una manera de comprobar si todo lo que nosotros hemos hecho está correcto es hacer el análisis en el último nodo. De aquí se puede hacer la sumatoria de fuerzas en Y a modo de comprobación de esta incógnita. Sumatoria de fuerzas en Y. 1.000 libras menos 4/5 de 3.750 menos 4/5 de 8.750 igual a 0, ¿verdad? Y resulta que esto sí es 0, entonces aquí queda comprobado. Si todavía nosotros no estamos satisfechos con esta comprobación, podemos tomar el nodo C y hacemos el diagrama de cuerpo libre de ese nodo. Si se fijan, esta Fc era compresión, ¿verdad? Si hacemos el dibujo del nodo, ¿cómo se iría aquí? Entrando, esta fuerza iría entrando. Ahora, sumatoria de fuerzas en X. Menos 5.250 más 3/5 de 8.750. Esto es igual a 0. Si se fijan, esto es 5.250. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Menos 7.000 libras
más 4 quintos de 8.750. 4 quintos de 8.750. Menos 700 más 700, esto es igual a 0. Aquí queda comprobado. Esta es la manera de comprobar si el análisis que nosotros hicimos es correcto. Bueno, este es el método de nodo. ¿En qué consiste el método de nodo? Consiste en tomar cada punto de unión de los elementos e irles encontrando las incógnitas o la fuerza de los elementos que no conocemos. Pero esto no es así de una manera desordenada, sino que tomando un nodo que tenga máximo 2 incógnitas. ¿Por qué 2 incógnitas como máximo? Porque solo podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? Si nosotros llegamos a un punto, por ejemplo este, donde ya conocemos una incógnita, pero nos faltan 3 incógnitas por conocer, ahí lo dejamos y tomamos otro nodo que sí tenga solo 2 incógnitas. Luego de haber encontrado las incógnitas, podemos ver que aquí ya le conocemos 2 a este. Entonces ahí sí se puede hacer el análisis con estas dos como incógnitas. El método de nodos es tomar las uniones y hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. La restricción que tenemos es que no podemos tomar un nodo que tenga más de 2 incógnitas. Hasta ahí. Vaya. Esta es una manera de resolver armadura, el método de nodo. Otra cosa, para nosotros empezar con este método, si se fijan, es como un poco restrictivo. ¿Por qué restrictivo? Porque si el problema nos pidiera encontrar la fuerza en el elemento DE, esta, tendríamos que comenzar por los extremos hasta llegar acá, ir nodo por nodo, hasta tener la suficiente, hasta encontrar las suficientes incógnitas para poder analizar un nodo donde esté actuando este elemento. Bueno, vamos con el problema resuelto 6.2. Miren lo que nos piden aquí. Determina las fuerzas en los elementos EF y GI. EF y GI. Si se fijan, si nosotros lo hiciéramos por nodo, tendríamos que comenzar de A. Aquí, seguir con B para conocer estas otras. De ahí conocemos esta y esta. Nos pasamos para C para conocer esta de acá y esta de acá. Después nos pasamos para acá abajo para conocer estas otras dos. Y por fin nos pasamos para el nodo E para encontrar esta de acá y esta de acá, que es una que nos piden. Después otra vez abajo para encontrar estas dos. Y por último pasarnos al nodo G para encontrar esta y esta. Es bien trabajoso empezar desde acá, porque desde aquí sí podíamos comenzar. Solo tendríamos dos incógnitas, esta y esta. Aquí esto va a ser cero porque no tenemos ninguna fuerza externa. Si se fijan aquí en este nodo A va a ser cero. Pero si ahí es cero, ¿por qué tienen estos dos elementos? Bueno, eso lo tienen en caso de sismo, para darle rigidez a la estructura. Van a haber elementos que no tengan fuerzas ni en tensión ni en compresión. Ojo con eso. No se vayan a asustar si en un elemento les da cero.
A veces hay elementos de sobra. Bueno, am, ya resolvimos por el método de nodo. Ahora vamos a utilizar el método que se llama método de secciones. ¿Cuál es la ventaja de este método frente al método de nodo? La ventaja que tiene es que nosotros podemos cortar la armadura de tal manera que ese corte, al pasar por el elemento que nosotros le queremos encontrar la fuerza, directamente lo encontramos sin necesidad de ir recorriendo nodo por nodo. Ojo que esos cortes tienen que ser a conveniencia, y en esos cortes se pueden hacer de modo que corte solo 3 elementos. ¿Por qué 3 elementos? Porque ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, y podemos hacer una sumatoria de momentos. Tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Y si tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, podemos resolver 3 incógnitas. Vaya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al resolver un ejercicio? Anotar los datos, ¿verdad? Después de anotar los datos, anotar las incógnitas que nos piden. Después de anotar las incógnitas que nos piden, hacer el diagrama de cuerpo libre, dibujándole las fuerzas externas y las reacciones. En este caso, ¿cuáles eran las reacciones aquí? Esto es un pasador. El pasador tiene dos reacciones, una vertical, una horizontal. Esto es un rodillo. El rodillo solo tiene una reacción normal a la superficie del rodillo. Vaya. Como, como nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del elemento, ¿qué vamos a hacer ahora? A encontrarle las reacciones al elemento. Con sumatoria de momentos en B, nosotros encontramos la reacción J. Sumatoria de momentos en B. ¿Para qué hacemos sumatoria de momentos en B? Para quitar esta y esta como incógnita. Sumatoria de momentos en B. Ahí. Estas dos fuerzas no generarían momentos. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 28 kips por 8 pies, que es el brazo de palanca. Menos 28 kips por 24 pies, que es el brazo de palanca de esta otra fuerza. Respecto al punto B. Menos 16 kips por el brazo de palanca. Uy, perdón. Menos 16 kips por el brazo de palanca. Aquí. Quiero ver. Ahí. Aquí. ¿Qué fue lo que hice? Solo correr esta fuerza en su propia línea de acción. Ajá. Menos 16 kips por el sentido de rotación por el brazo de palanca, que es 10. Ahí está, ahí lo tenemos. Más la fuerza J por su brazo de palanca. 8 por 4, 32. J por 32 pies, que es su brazo de palanca. Más por el sentido de rotación, que es el sentido positivo. Nosotros lo establecemos. Igual a 0, ¿verdad? Porque está en equilibrio. Despejamos J y nos da 33 kips positivo. Y si es positivo, está en el sentido que nosotros lo supusimos. 33 kips hacia arriba. Ahora, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que nosotros tenemos horizontales? Solo tenemos esta y esta, ¿verdad? Que esta es nuestra incógnita.
una incógnita. Entonces, Bx más 16 kips igual a 0. Bx es igual a menos 16 kips. Si es menos 16 kips, el sentido de Bx está malo. Ya hay que corregirlo. Entonces, desde kips hacia la izquierda. Tenemos dos incógnitas ya. Nos falta una última incógnita. Esa incógnita surge de hacer sumatoria de momentos en J. Sumatoria de momentos en J. Conocemos esta. Conocemos esta. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos sumatoria de momentos en J? Si hacemos sumatoria de momentos en J, ahí, esta fuerza no generaría momento, ¿verdad? Porque pasa por el punto J, la línea de acción. ¿Cómo quedaría entonces? 28 kips positivo por el sentido de rotación por 24 pies, que es el brazo de palanca, más 28 kips por 8 pies, menos 16 kips por 10 pies, porque este es el sentido en que lo hace rotar, menos BY por 32, porque este es su brazo de palanca, y el sentido de rotación. ¿A qué es igual esto? Es igual a 0, porque está en equilibrio. BY es 23 kips positivo, entonces el sentido está bien, el sentido que nosotros habíamos supuesto originalmente. Ya tenemos nuestras tres reacciones. Luego de haber encontrado nuestras tres reacciones, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a realizar corte para encontrar las fuerzas que nos están pidiendo. En este caso, vamos a hacer un corte que en este caso lo llaman NN. NN. Vaya. ¿Qué nos piden aquí? Nos piden determinar las fuerzas en los elementos EF. EF, miren, si nosotros hacemos este corte aquí, cabal parte del elemento de F por la mitad, ¿verdad? Nos sirve ese corte entonces, nos sirve. Ahora, vamos a ver. Se pasa la sección NN o el corte NN a través de la armadura de manera que solo interseque al elemento de F y a otros dos elementos adicionales. Después que se haya removido los elementos intersecados, la porción del lado izquierdo de la armadura se selecciona como cuerpo libre. Ojo, la porción izquierda se selecciona como cuerpo libre. Se observa que están involucradas tres incógnitas. ¿Cuáles son nuestras tres incógnitas? Bueno, las fuerzas de cada elemento que el corte hace. Los elementos que corta, pues, valga la redundancia, este corte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, aislamos este elemento, el elemento izquierdo del corte, y escribimos en lugar de hacerle la mitad de la barrita, nosotros escribimos la fuerza. Todas saliendo, miren, saliendo, este es el sentido que vamos a suponer. Ahora, si lo que nos piden es la fuerza en el elemento EF, esto, ¿cómo es esta fuerza? Esta fuerza es vertical, ¿verdad? Estas fuerzas son horizontales. Ajá, entonces, si nosotros queremos encontrarla así, directamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues solo sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. 23 kips menos 28 kips
menos FEF igual a 0. FEF vale menos 5 kips. Aquí nosotros lo pusimos como que se iba hacia abajo. Entonces, esto está en tensión, pero no es el sentido correcto. El sentido correcto lo da este signo, el signo de esta respuesta. Entonces, ¿cómo va a estar este elemento? Este elemento va a estar en compresión. Aquí lo dicen más claro de lo que yo se los puedo explicar. El sentido de FEF se seleccionó suponiendo que el elemento F está en tensión. El signo negativo obtenido indica que en realidad el elemento está en compresión. Entonces aquí, cuando ustedes establezcan la respuesta, le escriben una C que significa compresión. Bueno, tenemos nuestra primera incógnita. ¿Qué nos pide ahora? Nos piden la fuerza en el elemento GI. En este elemento GI, ¿nos servirá este corte? No nos sirve, ¿verdad? Porque no corta este elemento. Entonces, establecemos otro corte. Nosotros no pudiéramos realizar este corte de esta manera, así. ¿Por qué? Porque está cortando 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Este sí lo pudiéramos hacer, miren. Ese corte. ¿Por qué? Porque corta 1, 2, 3. ¿Ya? Hay alternativa. Ahí depende del criterio propio. Pero en este caso decidirán utilizar este corte vertical. ¿Cuáles son los elementos que corta? Este elemento, este y este. Bueno, hacemos ese corte y en este caso aislamos el elemento derecho del corte. Aquí va este corte, miren, así va este corte ahí. Pero aislamos el elemento derecho y le hacemos el diagrama de cuerpo libre a ese elemento. ¿Qué nos piden? FGI, ¿verdad? FGI. Ahora, esta fuerza, esta incógnita tiene una línea de acción. Esta incógnita tiene su línea de acción. Esta incógnita va a tener la misma inclinación que esto de acá. Ya va a tener la misma inclinación. Aquí que tenemos, tenemos 8 pies. Si se fijan aquí más arriba, 8 pies, ahí. 8 pies, aquí tenemos 10 pies. Aquí está el corte, ¿ve? Aquí, 8 pies, 10 pies. Entonces, ahí es donde se van a interceptar esas dos incógnitas. Ahí se interceptan esas dos incógnitas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En ese punto donde se interceptan las dos incógnitas, si nosotros hiciéramos sumatoria de momentos, ¿qué pasaría? Automáticamente se eliminan de la ecuación. ¿Por qué? Porque pasan por ese punto, no generan momento. ¿Ya? Entonces, sumatoria de momentos en el punto H igual a 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. ¿Qué tenemos? 33 kips por 8. Positivo por el sentido de rotación. Menos 16 kips por 10. Este es su brazo de palanca. Este 16 kips está aquí. La línea de acción pasa aquí. ¿Ve? Aquí hace rotar al punto en este sentido. Vale. Más FGI, que es nuestra incógnita, por su brazo de palanca, que es 10, igual a 0. Despejamos FGI y nos da menos 10.4 kips. Aquí lo hacen como que si estuviera en tensión,
pero nos dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que está en compresión, ¿verdad? 10.4 kips en compresión. Bueno, así es como se resuelve por el método de cortes. Si se fijan, solo se hizo dos, miren, y si dos cortes, este y este. Aislaron el elemento a conveniencia. Ojo, cuando pidan fuerza en cada uno de los elementos, ustedes pueden hacerlo por el método de nodo, pero si en un problema piden fuerza en un elemento determinado de la armadura, pueden utilizar el método de corte para ahorrarse tiempo. Esto es para ahorrarse tiempo. Cuando nos dieran libertad de escoger el método para resolverlo, cuando nos dieran libertad. Bueno, vamos a resolver un último problema utilizando el método de cortes también. Ahora, en este problema nos piden determinar la fuerza en los elementos FH, GH y GI. ¿Cuáles elementos? Este, este y este. Entonces, como nosotros sabemos que al hacer un corte, nosotros tenemos que hacerlo que eso corte tres elementos. En este caso, exactamente corta los tres elementos que a nosotros nos están pidiendo encontrarle la fuerza. Aquí lo hacen abajo. NN le llaman a este corte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Antes de hacer el corte, nosotros teníamos que haber hecho el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa. ¿Para qué hacemos esto? Para encontrar las incógnitas. La reacción vertical aquí y la reacción horizontal. ¿Ya? Y esta otra reacción. Si en este, ojo con esto ahora, si en este elemento solo estuvieran actuando esta fuerza 1, 1, 1, 1, 1, aquí ¿cuánto es? 5. Aquí hubiera sido 2.5 y 2.5. Simétrico. De manera rápida ustedes pueden saber las incógnitas. Pero en este caso tenemos 5, 5 y 5 kilonewtons. Al lado izquierdo, a este lado no tenemos nada, miren. Aquí que se puede ver así a simple vista, que la parte izquierda de esta reacción va a ser mayor que la reacción del lado derecho. Tiene más carga al lado izquierdo, va. A vale 12.5 y L vale 7.5 kilonewtons. Esas son las reacciones. Reacción a X no tiene, ¿por qué? Porque todas las fuerzas que están actuando en la armadura son verticales, si se fijan, son verticales. No tienen incógnita horizontal. ¿Por qué? Porque al haber hecho sumatoria de fuerzas en X, ahí nos hubiera dado 0. Bueno, para trabajar este problema, encontramos el ángulo alfa, que este ángulo nos va a servir para esta incógnita. El ángulo alfa. ¿Cómo se determina el ángulo alfa? Bueno, la tangente de un ángulo es vertical sobre horizontal, ¿verdad? Vertical sobre horizontal. Alfa es este ángulo, miren. Este ángulo de acá es el ángulo alfa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 8
sobre 15. Aquí hay 15. Todo es 30 metros. Aquí hay 15. 8 sobre 15. Tangente de alfa es 8 sobre 15. Entonces alfa es tangente inversa de 8 sobre 15. De ahí surge 28,07 grados. Ese es el valor de alfa. Bueno, encontramos las reacciones de al haber hecho el equilibrio de la armadura, el equilibrio de toda la armadura, el equilibrio general de la armadura. Ahora encontramos el ángulo alfa que nos va a servir para trabajar con las incógnitas. Hacemos el corte NN. ¿Qué nos conviene más? ¿Aislar el lado derecho o aislar el lado izquierdo? ¿Dónde tenemos más fuerza? Tenemos más fuerza en el lado izquierdo, entonces va a ser muy trabajoso a tomar este lado. Entonces nosotros decidimos aislar el lado derecho. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Tres incógnitas, pero solo tenemos tres fuerzas externas. Esto nos facilita un poco el cálculo a la hora de hacer la ecuación. Bueno, aislamos el elemento derecho y escribimos las incógnitas, dibujamos las incógnitas, perdón, así. FH tiene un ángulo aquí que es el mismo ángulo alfa. Es el mismo ángulo alfa respecto a una horizontal. Ahora, esta fuerza es horizontal y esta fuerza está inclinada. Vale. Pero vamos a encontrar esta cota de acá hasta acá. ¿Cómo encontramos esa cota? Miren, si nosotros tenemos un triángulo grande, así tenemos este triángulo grande, y este triángulo, la altura la partimos en 3, tenemos eso, ¿va? Ajá. Entonces, la altura vale 8. Esto de aquí es la tercera parte de 8. Entonces, esto más esto son 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios de 8. 2 tercios de 8, 5,33 metros. Vaya. Vamos a encontrar la fuerza en el elemento GI. La fuerza en el elemento GI. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, aquí hay dos incógnitas en este nodo, en el nodo H. Si ahí hay dos incógnitas, si nosotros hiciéramos sumatoria de momentos en ese nodo, automáticamente las eliminamos de la ecuación, ¿verdad? Esta, 1 kN también no generaría momento. Entonces, sumatoria de momentos en el punto H o en el nodo H, esto es igual a 0. 7,5 kilonewtons, que es L, por su brazo de palanca, que es 10, menos 1 kilonewton por 5 metros, menos FCI por 5,33, que es el brazo de palanca, desde acá hasta acá, 5,33. Esto que es igual a 0, ¿verdad? Porque está en equilibrio. Despejamos FGI y nos da 3,3 de kilonewtons. 3,3 de kilonewtons. Positivo, entonces la dirección que nosotros habíamos supuesto es correcta, entonces ese elemento está en tensión. Bueno, ya encontramos nuestra primera incógnita, nos restan dos. Ahora, tal como hacíamos con el problema anterior, si nosotros extendiéramos las líneas de acción de esta fuerza, tendríamos esto.
¿Qué incógnita tenemos que encontrar? FH. Esta incógnita. Vaya. Esta incógnita, vean lo que hacen acá. Lo que hacen es prolongar la línea de acción de esta incógnita así hasta acá. Y aquí sí hay 8 metros. De acá hasta acá sí hay 8 metros. 8 metros. Vale. ¿Es correcto que se traslade esta fuerza de aquí hasta aquí? Sí, ¿verdad? Porque solo la estamos recorriendo por su línea de acción. Vale. Ajá. Pero si esta fuerza tiene un ángulo, que en este caso es el ángulo alfa, respecto a la horizontal, esta fuerza la podemos descomponer, ¿verdad? En una componente horizontal que sería FH por el coseno de alfa y una componente vertical que sería FH por el seno de alfa. ¿Qué pasaría aquí? Si nosotros hiciéramos sumatoria de momentos en este punto donde pasan estas dos incógnitas, ¿qué sucedería? Estas incógnitas no generan momentos. Tampoco esta componente vertical de esta fuerza, si se fijan, también pasa por ahí. ¿Qué nos quedaría entonces? Solo esta, generando momentos. Sumatoria de momentos en el punto G igual a 0. 7.5 kN por 15 metros menos 1 kN por 10 metros menos 1 kN por 5 metros más FH por el coseno de alfa por su brazo de palanca que es 8 metros. Esto que es igual a 0, ¿verdad? Porque está en equilibrio. Alfa ya lo encontramos anteriormente. Nosotros, si en un dado caso nosotros no conocemos ese ángulo, podemos trabajar el ejercicio y encontrar el ángulo alfa hasta que lleguemos a este punto, cuando ya lo necesitemos. ¿Ya? Vale, entonces FH es menos 13.81 kilonewtons. Negativo, negativo. Entonces, si es negativo, ¿cómo va? En compresión, ¿verdad? Vale, ojo con esto. Este elemento, nosotros lo habíamos supuesto saliendo de este nodo, ¿verdad? Saliendo de ese nodo. Si esa fuerza nos hubiera dado positivo, quiere decir que está bien, que va saliendo del nodo y es una fuerza de tensión. Pero en este caso nos dio negativo, entonces quiere decir que va entrando al nodo y está en compresión. ¿Ya? Menos 13.81 kilonewtons. FH es 13.81 kilonewtons en compresión. Bueno, encontramos dos incógnitas. ¿Qué nos queda? FGH, esta fuerza inclinada. Esa fuerza inclinada no queda por encontrar. Vale. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la encontramos? Miren. Ahora, ojo con esto. ¿Qué hemos estado haciendo? Miren. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo sumatoria de momentos en un punto de tal manera que al hacer sumatoria de momentos en ese punto, que en este caso es este, de la fórmula, de la ecuación, perdón, ah, vale, voy a concretar la idea. Nosotros tenemos tres incógnitas por encontrar.
hacemos el corte y cuando trabajamos con la primera incógnita, nosotros hacemos sumatoria de momentos en un punto donde se interceptan las líneas de acciones de las otras dos fuerzas desconocidas. ¿Para qué? Para eliminar esas fuerzas de la ecuación, ¿ya? Para no tener que hacer simultáneo de ecuaciones, pues. Para eso es, para despejarla directamente. Como lo que teníamos que encontrar aquí era la fuerza en el elemento GI, al hacer sumatoria de momentos en este punto, esta fuerza y esta fuerza no generarían momentos. Por eso pudimos encontrarla directamente. Ahora, al hacer sumatoria de momentos en este punto, en el punto G, esta fuerza y esta fuerza no generan momentos porque pasan por ese punto las líneas de acciones de esa fuerza, por el punto G. Ya pudimos despejar directamente fuerza FH. Ya. Ahora, si vamos a determinar la fuerza en el elemento GH, vamos a hacerlo de tal manera que tomemos un punto donde las líneas de acciones de las fuerzas, de las otras dos fuerzas, se intercepten. FH y FGI. Vaya. Esta es la línea de acción de esta fuerza, FFH. Pasa por el punto L, ¿verdad? Esta es la línea de acción de la fuerza FGI. Pasa por el punto L también. Por eso nosotros tomamos el punto L para hacer sumatoria de momentos ahí. Ahora, esta fuerza FGH es inclinada. Y está inclinada en un ángulo de 43.15. ¿Cómo se encuentra ese ángulo de 43.15? Bueno, tangente de beta, este ángulo lo llaman beta, tangente de beta que es opuesto, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Entonces beta es igual a la tangente inversa de opuesto sobre adyacente. 0, vaya, tangente inversa de este valor y nos arroja el ángulo de 43.15. Vaya. Este ángulo lo encontramos para descomponer esta fuerza en dos componentes, valga la redundancia. Una de estas dos componentes va a generar momentos en el punto L, que en este caso es la componente vertical. Esta componente de la línea de acción pasa por el punto L, así que no genera momento. Bueno, ¿qué hacemos? Sumatoria de momentos en el punto L. ¿Qué tenemos? Esta no genera momento. Bueno, pasamos a la siguiente. 1 kilonewton por 10 metros. Esta, 1 kilonewton por 10 metros más 1 kilonewton por 5 metros más FGH por el coseno de beta por 15 metros. 5 más 5 más 5, 15 va. FCH por el coseno de beta por 15 metros. Esto que es igual a 0 porque está en equilibrio. Despejamos FGH. ¿Cuánto vale FGH? Vale menos 1.371 kilonewtons. Negativo, entonces si es negativo, ¿cómo está ese elemento? Está en compresión, porque nosotros lo habíamos asumido en tensión, miren. FGH vale 1.371 kilonewtons en compresión. Bueno, así quedan resueltos los problemas. Así quedan resueltos los problemas. Hoy no me detuve mucho a preguntarles si estaban entendiendo. Espero que sí. Am, hay dos aplicaciones para Android que yo utilizo.
bueno, que utilicé en mi tiempo cuando llevé sólido, que ellos las voy a compartir en el grupo. Ahora, si tienen alguna duda, háganla ahorita. Y si no, hasta aquí llegaría el refuerzo. Activen el micrófono, por favor, para decirme si tienen alguna duda o si se entendió. Yo le he entendido por ahorita, sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, no le han entendido entonces. ¿Por qué? ¿Por qué me salto esto ahora? Esto de acá. Bueno, porque esto ya lo manejamos. Ya manejamos esto de las reacciones. Y para no extenderles más el video y que se haga aburrido. Equilibrio en 3 dimensiones es opcional. Eso era opcional si lo veíamos ahora o no. Pero lo que voy a hacer es compartirles videos de cómo se resuelven cuerpos rígidos en 3 dimensiones. El tema que yo voy a tratar ahora era armadura. Y para resolver una armadura se utiliza el método de nodo o el método de corte. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que ustedes pueden ver cuál utilizar si no especifican. Si no especifican. Cualquiera de los dos pueden utilizar. ¿Cuál era la diferencia? Que en el método de nodo solo utilizamos sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Dos incógnitas. Nosotros tomábamos un nodo que tuviera dos incógnitas solamente. Y en el método de corte nosotros hacemos un corte de tal manera que pase por 3 elementos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Respecto a cualquier punto del elemento que nosotros aislemos. Si se fijan, aislamos el elemento derecho. Hicimos 3 sumatorias de momentos. Una sumatoria de momentos acá, una sumatoria de momentos acá y una sumatoria de momentos acá. Si se fijan, hasta afuera del elemento se puede hacer sumatoria de momentos. Hasta afuera del elemento. Esto está fuera del elemento que nosotros aislamos. Bueno, sin más que agregar, solo me queda agradecerles por haber estado en el refuerzo. Muchas gracias. Ya se pueden desconectar.